Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Ayer se aprobó el presupuesto para el año que viene en el Congreso de la República con el apoyo de 139 diputados de urgencia nacional, sin mayores enmiendas, algo que no ocurre con mucha frecuencia. Así que para entender lo que significa la aprobación del presupuesto, un tema tan complicado para los mortales, ya tenemos con nosotros a dos expertos que nos van a ayudar a entender lo que está pasando en el país. Por una parte, ya está conmigo Eric Coyoy, él es analista económico de ACIES, y también me acompaña Ricardo Barrientos, director ejecutivo del ICEFI. Ambos bienvenidos, son buenos amigos de esta casa, así que les agradezco acompañarme otra vez. Empiezo contigo, Eric. Ayer aprueba el Congreso, como decía, este presupuesto, 163 mil millones de quetzales. Es una suma cuantiosa, sin duda alguna, pero aunque ya entraremos más adelante a los detalles, te haría una primera pregunta de ¿cuál es tu impresión general del presupuesto? Sé que hay muchas críticas por la forma en que se aprueba, apresuradas y demás, así que podés incluir eso en tu análisis y también preguntarte en general cómo has visto este presupuesto. Bienvenido. Bueno, es un presupuesto aprobado en una total opacidad, de una manera muy acelerada, sin una oportunidad de discutir el dictamen emitido. El dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas fue firmado ayer por la mañana. El día lunes se hizo circular una versión previa, pero en realidad que fue solo para distraer la atención, porque el cambio fundamental se hizo ayer antes de firmarlo. El aporte extraordinario de 6 mil millones para los consejos de desarrollo es algo otra vez inédito, superan la barra que ellos mismos elevaron el año pasado, y en total opacidad es aprobado en la madrugada sin ninguna discusión. Prácticamente era un consenso ya entre las bancadas, seguramente desde el momento que negociaron la Junta Directiva del Congreso, y quién sabe más que otras negociaciones están de por medio. Ahora viene la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y habrá que ver qué se deriva de esta alianza que ahora se tiene en el Congreso, y en el cual hay que recordar el partido oficial, a pesar de que es el que da los avales para estas maniobras financieras, al final es un actor totalmente marginal en la toma de decisiones. Así es que es muy preocupante lo que vemos, una mayoría legislativa totalmente opaca como la del gobierno pasado de Yamatei, un presupuesto aprobado en la madrugada como el de 2020, es decir, sí nos hace recordar lamentablemente episodios muy oscuros en la historia legislativa de Guatemala. Ricardo, bueno, ya Eric nos dice, nos recuerda al 2020 famoso, ¿no? O infame, ¿no? De aquella aprobación express del presupuesto también con mucha opacidad y de forma muy acelerada. Dice Eric, nos recuerda a 2020, a mí también, pero tú, Tero, creo que fuera de micrófonos hablábamos también, ¿tienes otros recuerdos del presupuesto? Te hago la misma pregunta que Eric, ¿cómo lo viste y qué nos puedes contar como preliminarmente? Bueno, coincidimos. Esto es lo que popularmente se conoce como un madrugón en toda regla, ¿verdad? Ahí sí que con nocturnidad, alevosía, a escondidas. Yo coincido con Eric acá que el proceso de emisión del dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda fue en extremo anómalo. En el artículo 163, primero había una cosa rarísima que yo creo que nadie entendía, una propuesta de un fideicomiso para el Instituto Nacional de Electrificación por 5.500 millones de quetzales, Ujú. un monto demasiado alto. Yo bromeaba con algunos colegas, miren, ese monto tiene hedor a Codedes, ¿verdad? ¿Verdad? Y efectivamente, a última hora se desenmascara la fachada. La pantomima efectivamente era un aporte extraordinario a consejos departamentales de desarrollo. Súbitamente aparece la estructura que vimos en la ampliación presupuestaria de 2024 y en el presupuesto de 2025, una tabla con 340 renglones, uno por cada municipio, la distribución de 6.312 millones de quetzales con criterios para nada técnicos, totalmente político-partidarios. Aquellos municipios o aquellos departamentos donde hay alcaldes, hay diputados no alineados, menos. Aquellos municipios donde hay alcaldes o aquellos distritos donde hay diputados totalmente alineados, más. De ahí que vemos, por ejemplo, en la ciudad capital, me imagino que lo asocian con el diputado Arzú, en Sololá con el diputado Rodríguez, Alan Rodríguez, y por ahí, digamos, menos en Totonicapán,
Totonicapán y Sololá los departamentos más castigados en la distribución, pero por ejemplo en San Marcos y en Jutiapa más. Entonces, otro aporte extraordinario con este tipo de criterios antitécnicos, sumando el aporte ordinario de 4.500 millones, más el aporte extraordinario nuevo de 6.300, más lo que hace el dichoso decreto 725 y ahora el artículo 54, que es el permiso para trasladar las asignaciones del año presente al año siguiente, los consejos departamentales de desarrollo estarían teniendo en 2026 alrededor de 16.600 millones de quetzales. Esto es un monto sin precedentes. Ojo, ya es más grande que la asignación total para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los consejos de desarrollo van a tener más presupuesto que el propio Ministerio de Salud. Y lo peor es que no es el único problema. En el artículo 121, un listado de proyectos sin el debido respaldo técnico, algunos ni siquiera tienen el número en el Sistema Nacional de Inversión Pública. En el artículo 152 nos recordamos en 2008, 2009, 2010, cuando Manuel Valdizón era el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, una repartición a una mezcla ahí rara entre ONGs legítimas y con propósitos muy nobles, con otras ONGs que saber de dónde salieron, dicen que están vinculados a diputados de la alianza oficialista, pero ahí tenemos 2.400 millones, 2.400 millones para ONGs, y les voy a decir una cosa, esto ni Manuel Valdizón se atrevió a hacerlo, ¿verdad? Palabras mayores, lo que acaba de decir Ricardo, querido Eric. Bueno, identifico aquí dos grandes temas que nos pone Ricardo en la mesa, ¿no? Los CODES pasan a ser ahora como el superente nacional, ¿no? Va a tener más dinero que el presupuesto de salud, que si no estoy mal, Ricardo, es el segundo con mayor presupuesto del Ejecutivo. Solo educación creo que es el más grande. O sea, sería esto, bueno, una superentidad pública, Eric. Ya habíamos hablado con ustedes antes de una reforma a los CODES, pero aquí vemos entonces como que uno de los grandes problemas del presupuesto, ¿no? Sí, efectivamente, es un nuevo bolsón para que muestra repartición de botines entre los distintos diputados del Congreso. Prácticamente el hecho de que más del 80% de diputados haya votado por este decreto implica que los beneficios tendrán que repartirse entre ellos, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es a través de los CODES, ya que el decreto 7 de 2025 les facilita enormemente la tarea de distribución de recursos sin ningún control. El haber reducido los plazos para que las entidades públicas emitan los avales a los proyectos implica que prácticamente no hay ninguna garantía de que se van a ejecutar realmente esos proyectos. Veremos seguramente pagos a través de las municipalidades y seguramente distribuyendo beneficios a los diputados, pero muy probablemente nunca veremos los proyectos que se van a financiar con esos recursos por la forma tan laxa en que el decreto 7 de 2025 les viabiliza la ejecución, les elimina todo tipo de controles y prácticamente es un arca abierta para repartir el botín a discreción total, sin ningún control. 1.000 millones de quetzales para la Contraloría de Cuentas. Viene el cambio de Contralor, no se entiende ese aumento tan drástico de recursos para este ente que hasta el momento es ausente en todo el control de la gestión pública. No se entiende a qué se debe ese cambio, ese incremento tan importante. Y otros errores, por ejemplo, los recursos del fondo, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria asigna 2.000 millones para el Fondo Vial de Proyectos Prioritarios. Estos recursos están destinados como funcionamiento. Esto es bien delicado porque prácticamente no van a poder hacer inversión con esos recursos. Van a tener un montón de dinero, 2.000 millones, pero no van a ser factibles de trasladarlos a inversión, a menos que tengan que hacer las transferencias presupuestarias correspondientes, pero por el momento están asignados a funcionamiento, algo bien extraño porque por definición se supone que es inversión. Pero me imagino que es parte de los errores en la premura que se realizó el dictamen, se descuidaron los aspectos técnicos y se priorizó la celeridad en la firma y la negociación para la aprobación. Aunque ese parece un error bastante grande, pregunto en corto, otra vez, ese arrastre de fondos, yo sostengo, pero yo soy el abogado, ustedes son los expertos en finanzas, esos arrastres de presupuesto, esa multianualidad de los fondos, a mí me parece inconstitucional, pero
pero no sé qué opinan ustedes. Eric, perdón que te tenían la palabra. Sí, efectivamente es un aspecto que habíamos comentado antes, ¿verdad? Esta mala práctica en que ha caído esta legislatura. De hecho, es algo que no había ocurrido en legislaturas pasadas. Nunca se había autorizado el traslado de fondos de un ejercicio a otro. Era un tema que siempre se había peleado por parte de los diputados distritales y nunca se había accedido a esa distorsión precisamente porque rompe totalmente con el presupuesto anual que establece la Constitución y le da viabilidad por muchos años a estos renglónes de fondos que el decreto aprueba de manera que el Congreso aprueba de manera irregular. Ojo que la CC cuando dio vida al decreto no entró a considerar este tema, ¿verdad? Así es que creo que es un tema que sí debe seguirse considerando porque es una anomalía. El presupuesto aprobado es de 163,000, pero el presupuesto vigente en enero alcanzará los 6,000 millones adicionales, casi los 170,000 millones con esta ampliación presupuestaria automática que puede hacerse con los recursos de los CODEDES. Sin duda un tema que tendremos que plantear en las Cortes porque creo que sí merece atención. Ricardo, hay además 5 préstamos que se aprueban ayer mismo, ¿no? Uno de electrificación rural, de atención social. ¿Algo que debamos poner atención a estos préstamos o son algo más secundario entre todas las cosas que son relevantes sin duda el presupuesto? Bueno, yo creo que sí hay que ponerle atención. Digamos, los préstamos no sería lo que más me preocupa. Okay. Toda vez se ejecuten para lo que se supone, esos nobles propósitos que están en los proyectos de préstamos. Sí creo que preocupa más el endeudamiento en la forma de la colocación de bonos del Tesoro, la deuda pública contratada con la banca privada nacional e internacional, porque los préstamos tienen un límite, un propósito, y ya se verá si se ejecuta o no. Los bonos del Tesoro son una suerte de cheque en blanco, permiten gastos muy discrecionales, y en este caso, pues también las condiciones financieras de los préstamos generalmente mejoran las de los bonos. La Comisión de Finanzas sí le quitó 2,000 a los 27,600 que había solicitado el Ejecutivo, quedó en 25,600 y va a usar, esto lo reemplazó con uso de recursos de caja, de depósitos. Me parece que pudo haberse hecho mucho más. Una de las críticas más importantes a este endeudamiento en la forma de deuda bonificada tan voluminoso es que no se justifica toda vez, pues por ejemplo este año se colocaron 23,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro, pero el déficit fiscal va a ser 2,4% del PIB. Esto no es una contradicción. Esto simplemente lo que quiere decir es que el gobierno nos endeudó con la banca privada nacional e internacional, pero no usó el dinero. Ese recurso está guardado en el Banco de Guatemala y estamos pagando intereses, cientos de millones de quetzales mensuales de intereses por estos recursos que no están siendo usados y que perfectamente pueden ser usados el otro año y podríamos haber bajado mucho más la colocación de bonos. Sí hay una alerta que esto se vuelva ya una práctica, ya sería el segundo año consecutivo en el que el Ejecutivo obtiene de la Junta Monetaria un dictamen favorable y del Congreso de la República una aprobación para colocaciones arriba de los 25,000 millones de quetzales. A ver, si viéramos grandes inversiones, podríamos discutir la pertinencia, pero nosotros vimos el destino, 54% es para financiar gasto de funcionamiento, solo 11,5% es para financiar inversión y 34% es para pagar deuda con deuda. En el primer caso, explícitamente prohibido por la Ley Orgánica del Presupuesto, primer párrafo del artículo 61, no hubo una explicación clara de por qué en esta ocasión se vuelve a hacer esta excepción a una disposición de carácter orgánico en el presupuesto. Todas estas son preocupaciones que se van sumando, ¿verdad? Al tema del endeudamiento público. Sí, ese punto, porque ya nos va quedando poco tiempo, pero Eric, ese punto del endeudamiento sí me parece relevante, ya no como un aspecto solamente del presupuesto que se aprobó ayer, pero ya la tendencia que estamos viendo en estos últimos 2 o 3 años. Es decir, el nivel de endeudamiento parece irresponsablemente alto, o sea, creciente, pero sobre todo con lo que dice Ricardo, uno entiende que hay momentos para endeudarse por razones cíclicas o por razones de inversión,
no para funcionamiento particularmente, que es el caso guatemalteco. ¿Qué tan mal estamos en términos de endeudamiento ya? Aunque Guatemala típicamente ha sido un país con bajos niveles de deuda, ¿qué tan sostenible es lo que estamos viendo? No es sostenible esta práctica. El mismo Fondo Monetario Internacional ya lo señaló. Para este año, para 2026, el Fondo Monetario ya recomendaba reducir el déficit al nivel del 2% del PIB, que es lo manejable para una economía con ingresos bajos, porque hay que recordar que el gran problema de Guatemala es que los ingresos son muy bajos. Entonces la capacidad de endeudamiento es muy reducida. Ciertamente el nivel de deuda parece bajo, pero es que los ingresos son bajos. Es como una persona que gana salario mínimo y pretende ir a comprar un Ferrari con un crédito en banco. Es imposible, no tiene capacidad de pago. Lo mismo pasa con Guatemala. El problema es que los políticos no se fijan en esas cuestiones de largo plazo al momento de tomar sus decisiones de corto plazo. Pero sí, definitivamente ya el nivel de ingresos como porcentaje de la deuda, el saldo de la deuda, perdón, como porcentaje de los ingresos ya está aumentando otra vez. Es una práctica que ya se había superado, una muy mala práctica, porque al final de cuentas lo que hay que tomar en cuenta es a qué ritmo crecen mis ingresos. Los ingresos no debieran crecer por debajo de la deuda. Sin embargo, en el caso de Guatemala, la deuda está creciendo a ritmos mayores que los ingresos, y eso nos compromete en el mediano plazo la capacidad de pago. Y el Fondo Monetario ya lo señaló. Lo que pasa es que tomaron solo la primera parte del discurso del fondo y ignoraron la segunda, donde les llamaba a la cordura y decían que ya debe reducirse el déficit. Esperemos que esta mala práctica ya empiece a mermarse, a disminuirse, es sano. Se está poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica que tanto se presume del país por todos los actores, y es el mismo gobierno el que lo está haciendo. Es bien contradictorio el mensaje, porque el viernes nos hacían ahí una campaña publicitaria sobre que vamos a hacer grado de inversión, pero no hay manera que seamos grado de inversión si es que se está poniendo en riesgo la capacidad de pago de la deuda pública y la sostenibilidad de las finanzas. Sin duda. A mí ese tema me parece muy importante por tiempo, ya no puedo ir hacia más, pero quiero agradecerle muchísimo, Érico Yoy y Ricardo Barrientos, por acompañarme en este espacio. No tienen idea de lo que nos ayudan a entender mejor lo que pasó ayer en el Congreso, así que gracias por ello. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Nos vemos la semana que viene.